¿Qué tal, ingeniero, compañeros? En este momento vamos a exponer lo que es el método de hidrogramas, ¿no? Los integrantes somos Barbosa Santa María, Cajosol Yauce, De la Cruz Carlos, Huanca Reyes, Santisteban Morales, Tuñoque Tuñoque, y quien le habla, mi persona Villanueva Paco. Bueno, pasando primero a los contenidos que vamos a abordar aquí en esta exposición: introducción, los objetivos, el marco teórico, la clasificación, ventajas y desventajas de los hidrogramas y conclusiones y recomendaciones. Como una breve introducción, vamos a hablar que el hidrograma representa la variación de las descargas de una corriente con respecto a qué, con respecto al tiempo de una sección determinada debido al curso del agua, ¿no? También podemos hablar que este método es el más utilizado para procesar los datos de lluvia directa, ¿no? Y vamos a convertirlos en qué, en un caudal, ¿no? En una unidad hidrológica, ¿no? Llamado el método de hidrograma. Este método se ha transformado con el tiempo, pero sigue siendo en el fondo el mismo sistema, ¿no? La idea básica es que la lluvia se toma como una capa que cae uniformemente en esta unidad hidrológica, y esto durante un periodo de tiempo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a lo que son los objetivos. Como objetivo general es comprender los distintos métodos de hidrogramas que abordaremos en este trabajo, que solamente hemos cogido algunos, ¿no? Que más adelante van a mis compañeros a profundizar. Los objetivos específicos: entender que cada clasificación de hidrograma dará un enfoque diferente, tener un concepto claro de cada componente de cada hidrograma y comprender la forma de un hidrograma, ¿no? Y cómo está la forma, ese reflejo de las precipitaciones, ¿no? Continuando con el marco teórico, tenemos que un hidrograma es la representación gráfica de la variación temporal del caudal de un río o arroyo. Muestra cómo cambia el flujo del agua a lo largo de un determinado tiempo. Este gráfico también es útil para entender y analizar el comportamiento hidrológico de una cuenca, cómo vendrían a ser las respuestas ante precipitaciones, deshielos u otras influencias ambientales. Continuando, tenemos los componentes del hidrograma, que vendrían a ser 5, comenzando por la curva de concentración, que es la parte que corresponde al ascenso del hidrograma; el pico del hidrograma, que es la zona que rodea el caudal máximo; la curva de descenso, que es la zona correspondiente a la disminución progresiva del caudal; la curva de agotamiento, que es la parte donde el caudal procede solamente en la escorrentía básica; y por último, punto de inicio de la curva de agotamiento, que es el momento en que toda la escorrentía directa provocada por la precipitación neta haya pasado. Continuando con la exposición, tenemos consideraciones importantes en los hidrogramas. Bueno, una consideración: tiempo de pico, que es representado por el TP. Bueno, esto a veces se denomina tiempo de demora. Bueno, este es el intervalo entre el inicio del periodo de precipitación neta y también el caudal máximo. Bueno, es decir, el tiempo que transcurre desde que inicia el escurrimiento directo hasta el pico del hidrograma. Tenemos consideraciones, continuando, tenemos el tiempo base, que es el TB. Bueno, este es el tiempo que dura el escurrimiento directo. O sea, bueno, lo podemos decir que es el intervalo comprendido entre el comienzo y el fin del escurrimiento directo. También tenemos el tiempo de retraso. El tiempo de retraso es el intervalo del tiempo comprendido entre los instantes que corresponden. Es el centro de gravedad del hidrograma de la tormenta y también es el centro de gravedad del hidrograma. Bien, siguiendo con la exposición, acá tenemos los tipos de hidrograma. Acá, según Orton, lo clasifica en 4 tipos. El tipo 0, donde nos da a entender que la intensidad de lluvia es menor que la capacidad de infiltración, donde la infiltración total es menor que la deficiencia de humedad del suelo, donde aquí nos precisa que no hay escurrimiento directo ni recarga. Y con respecto al tipo 1, nos dice que la intensidad es menor que la capacidad de infiltración, pero la infiltración total es mayor que la deficiencia de humedad del suelo. Con respecto al tipo 2, aquí nos precisa que hay escurrimiento directo, pero no recarga. Y con respecto al tipo 3, nos dice que es la combinación del tipo 0 y del tipo 1, donde precisa que existe recarga del agua subterránea. Bien, acá tenemos las ventajas y desventajas. Con respecto a las ventajas, hemos considerado 4. Una de ellas es útil para comprender cómo se desarrolla y evoluciona una tormenta. La segunda es mejora la precisión al compararse con enfoques más simplificados. La tercera es versátil y aplicable en diversas situaciones hidrográficas. Y la última ventaja es que nos permite modelar la formación y propagación de la escorrentía superficial.
También tenemos 4 desventajas. Una de ellas es la obtención de estos datos puede ser costosa y a veces difícil de obtener. Otra de las desventajas, la implementación del método puede ser compleja y requiere conocimientos especializados en hidrografía. La tercera es los errores de la entrada de datos puede afectar significativamente los resultados. Y la última desventaja, las dificultades para manejar eventos extremos o inusuales. Continuando con la posición, tenemos la clasificación. Bueno, en la clasificación tenemos lo que es hidrogramas naturales, los cuales se obtienen directamente de los registros de descubrimiento. Bueno, este es un gráfico que muestra las variaciones en el tiempo de alguna información hidrológica, tal como el nivel de agua, caudal, cargas de sedimentos, entre otros. Bueno, ¿qué permite observar? Eh, las variaciones en la descarga a través de una tormenta o a través del año hidrológico. También el pico de escorrentía, que es caudal máximo de la avenida, el flujo de base o aportes de las aguas subterráneas al flujo. También permite observar las variaciones estacionales de los caudales si se grafica un periodo de uno o varios años, ¿no? Por decir del año 2010 al año actual, que es 2024. Continuamos con la clasificación. Tenemos los hidrogramas unitarios. Bueno, este hidrograma de escurrimiento directo producido por una ion efectiva, no puede ser neta o en exceso. La lámina unitaria, que es generalmente un milímetro, una pulgada, un centímetro, entre otros, de una duración de y también repartida uniformemente sobre la cuenca. Bueno, características de este, como mencioné, volumen, que es a 1 milímetro por área de la cuenca. El tiempo base constante, que es la lluvia neta más el TC. Pasos que se siguen en la ampliación del método del hidrograma unitario. Bueno, primer paso tenemos la síntesis de las características de la cuenca, a ser evaluadas como pendiente media del cauce principal, representado por una J, área de la cuenca, que es el AC, la longitud de cauce, que es representada por L, precipitación total, P, y las condiciones hidrológicas del suelo y a las cuales se encuentran sometidas. Y como paso 2 tenemos el cálculo de la lluvia de exceso a partir de la lluvia total de diseño y también de la infiltración esperada. Paso 3, que es la determinación del hidrograma unitario. Paso 4, aplicación de la lluvia de exceso al hidrograma. Y paso 5, que es interpretación de los resultados para estimar el caudal, pico decreciente. Tenemos también lo que son los hidrogramas sintéticos. Estos hidrogramas, son usados obteniendo parámetros de la cuenca y características de las tormentas para simular un hidrograma natural. Bueno, tenemos hidrograma unitario sintético triangular y también tenemos hidrograma sintético unitario SCS, que es Servicio de Conservación de Suelo. En este segundo hidrograma propuesto por el SCS, que permite definir con mayor detalle la forma del hidrograma. Tenemos también como tercer hidrograma, en esta parte de sintéticos, hidrograma unitario sintético de Clark. Bueno, este hidrograma unitario de Clark es empleado cuando no se cuentan con datos de caudales de una creciente. También, finalizando con la clasificación, tenemos hidrogramas adimensionales. ¿En qué consisten? Bueno, estos consisten en dividir las abscisas del hidrograma que se vuelven adimensional entre el tiempo de pico y las coordenadas entre el gasto mínimo. Esto para posteriormente dibujar el hidrograma con respecto a tales cocientes. Tenemos hidrograma dimensional del SCS. Este hidrograma es del estudio de gran cantidad de hidrogramas registrado en una gran variedad de cuencas que se obtuvieran hidrogramas adimensionales. Conclusiones. La diversidad de clasificaciones de hidrograma refleja la variabilidad y la complejidad de los procesos hidrológicos en diferentes cuencas hidrográficas y condiciones climáticas. No existe una clasificación universal que se adapte a todas las situaciones. Los componentes del hidrograma proporcionan información detallada que es crucial para la toma de decisiones en la gestión de recursos hídricos, el diseño de infraestructuras hidráulicas y la planificación del uso del suelo. En cualquiera de estos tipos de hidrogramas,
se podrá obtener un hidrograma unitario y con ello saber el valor de escorrentía directa. Cualquiera de los tipos de hidrogramas nos muestra la variación en el tiempo de alguna información hidrológica, tal como el nivel de agua, caudal, etc. Bien, hemos considerado 3 recomendaciones. En este caso, una de ellas es asegurar de recopilar datos detallados y precisos sobre la cuenca, incluyendo la topografía, el uso del suelo, la permeabilidad del suelo y las características de la red de drenaje. Otra de las recomendaciones para trabajar con estos tipos de hidrogramas es utilizar la información meteorológica precisa, con especial atención a la distribución temporal y espacial de la precipitación. Y otra de las recomendaciones aquí es de vital importancia elegir el método de hidrograma más adecuado para la cuenca y proyecto en estudio.